Por ello, a través del programa Qualiwarma, se entregarán alimentos a 1 millón de personas en situación de vulnerabilidad. Asimismo, hemos transferido 17 millones de soles con un decreto de urgencia a casi 14.000 comedores populares para asegurar su servicio en condiciones seguras para quienes lo proveen y quienes lo reciben. Asimismo, ejecutaremos acciones para proteger a la población más vulnerable. En primer lugar, incorporaremos a 34.000 nuevos beneficiarios con discapacidad severa al programa Contigo. Además, se pagará un bono de orfandad por 200 soles mensuales a favor de todos los huérfanos por el COVID hasta que alcancen la mayoría de edad, priorizando el otorgamiento del bono a los niños que se encuentren en situación de pobreza o pobreza extrema. Estimamos que la combinación del pago de los bonos y de la expansión de los programas sociales atenuará un incremento en la pobreza de 6 puntos porcentuales en los últimos 4 meses del año. La crisis del COVID generó la pérdida masiva de empleos. Por ello, este año aplicaremos medidas que eviten la destrucción de más puestos de trabajo y promuevan la creación del empleo digno para más peruanos. En el último año, solo en Lima, se perdieron cerca de 2.700.000 empleos. Sin embargo, el reinicio de las actividades económicas y la recuperación progresiva de las diversas actividades e industrias han permitido la recuperación de cerca de 2 millones de empleos. No obstante, se advierte que el incremento tiene lugar principalmente en empleos informales. Esta situación evidencia la existencia de un alto riesgo de precarización del empleo, lo que implica que muchos trabajadores pasen a una situación de más vulnerabilidad. Por ello, urge que la reactivación económica venga acompañada de incentivos para crear y sostener más y mejores empleos formales, con protección social, teniendo siempre como objetivo el bienestar de las personas. En este sentido, adoptaremos medidas que facilitarán la continuidad de las actividades laborales de manera segura, que posibiliten el cumplimiento de los derechos laborales a pesar del contexto de la crisis. En primer lugar, se extenderá el trabajo remoto hasta el 31 de julio de 2021. A la fecha, se registran más de 220.000 trabajadores que vienen laborando bajo esta modalidad, evitando el riesgo de contagio del COVID en los centros laborales. La suspensión perfecta de labores se estableció como un mecanismo temporal que busca la sostenibilidad de las empresas, que son el principal motor de generación de empleo, evitando que éstas se vean forzadas a adoptar medidas más gravosas como la extinción de los contratos de trabajo o incluso la disolución y liquidación de las empresas. A la fecha, se han resuelto aproximadamente el 50% de solicitudes de suspensión laboral perfecta a nivel nacional. Asimismo, para los trabajadores que forman parte de esta medida, el Gobierno dispuso el otorgamiento de una prestación económica de protección social de emergencia, cuyo procedimiento de pago se inició hace 2 días, el 1 de agosto. Además, es preciso destacar que la crisis derivada de la pandemia ha ocasionado problemas de incumplimiento involuntario en el pago de los beneficios sociales. Conscientes de ello y procurando la conciliación y la reposición del derecho más que la imposición de multas, se usarán 2 mecanismos que, con la intervención de la Inspección de Trabajo, ayudarán a solucionar estos problemas: el plan de recuperación y la conciliación administrativa, para que empleadores y trabajadores acuerden la forma de dar cumplimiento a los beneficios laborales impagos a causa de la grave afectación económica causada por esta crisis sanitaria. Este año
la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL, incrementará su cobertura en 5 regiones. Así se logrará la presencia en el 100% del territorio nacional. Asimismo, para el año 2021 se contarán con más de 900 inspectores a nivel nacional. Gracias a estas medidas y a pesar de las limitaciones generadas por el brote del COVID, el sistema de inspección de trabajo plantea un incremento sustancial en sus acciones. La cantidad de trabajadores incorporados a la planilla electrónica se incrementará de 45.000 a 256.000. Además, las fiscalizaciones anuales aumentarán de 64.000 a 155.000. De igual modo, la SUNAFIL realizará acciones de orientación priorizando las actuaciones de acompañamiento y asistencia técnica de la autoridad inspectiva en materia de seguridad y salud en el trabajo. En el marco del programa Arranca Perú y para apoyar la reactivación de la actividad económica, se fortalecerá el programa Trabaja Perú con una inversión de cerca de 700 millones de soles, 7 veces más que el promedio en los últimos años. Ello permitirá generar más de 220.000 empleos temporales a nivel nacional. Se cofinanciará aproximadamente cerca de 450 proyectos de infraestructura social básica e intensivos en mano de obra no calificada, como pavimentación de vías, instalaciones deportivas, mejoramiento de caminos vecinales, plazas y alamedas, escaleras o escalinatas, muros de contención, entre otros, y más de 4.700 actividades de intervención inmediata en más de 1.000 distritos del país, priorizados por su nivel de pobreza y densidad poblacional. En las siguientes semanas, asimismo, se iniciarán los primeros proyectos y actividades de Trabaja Perú que generarán 70.000 empleos temporales en 8 regiones del país. Posteriormente, en septiembre y octubre, se crearán los siguientes 150.000 empleos. La promoción del empleo es uno de nuestros principales desafíos como país. Por ello, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en los próximos días pondrá a disposición una nueva plataforma digital de acceso gratuito que integrará una renovada bolsa de trabajo con miles de vacantes de empleo, concursos de capacitación y acceso al certificado único laboral en sus 2 modalidades, CertiJoven y CertiAdulto, herramientas que facilitarán a la población su postulación a un empleo formal. Estas herramientas brindan de manera virtual y gratuita los datos de identidad, antecedentes policiales, judiciales y penales, trayectoria educativa y experiencia laboral formal. Esto permitirá que el trabajador que busca empleo ahorre costos por más de 100 soles aproximadamente en tasas administrativas y un gran ahorro en el tiempo de traslado y espera para la emisión de dichos documentos. En año y medio se han emitido más de 300.000 CertiJoven a nivel nacional, lo que representa un ahorro de casi 36 millones de soles para los ciudadanos. Con la emisión estimada de no menos de 350.000 certificados para este año 2020 y 450.000 para el próximo año, se espera generar un ahorro para los ciudadanos durante la reactivación de 86 millones de soles adicionales. Para fin de año, esta plataforma digital integrará un sistema de inteligencia artificial como ya lo tienen otros países, una oferta de formación y capacitación alineada a la demanda laboral. Con ello será posible orientar una efectiva mejora del empleo para los trabajadores y en general para el mercado laboral del país. El Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo es el principal espacio de diálogo
social y tenemos la expectativa y las esperanzas de que retome la dinámica que corresponde en una situación de crisis como la que estamos atravesando. Consciente de la importancia del diálogo social con los actores laborales, el Gobierno reafirma su compromiso de continuar impulsando estos espacios, con la convicción de que la discusión de las medidas que se vienen planteando proporcionarán valiosos aportes para construir con los actores sociales las medidas a adoptar. Como mensaje central, señor presidente, en materia laboral, queremos resaltar que es un compromiso de nuestro Gobierno continuar promoviendo el empleo formal con énfasis en aquellos peruanos que hoy están desempleados o están laborando informalmente. Para garantizar que los niveles de empleo se recuperen y crezcan sostenidamente, aprobaremos un bloque de medidas adicionales en el segundo semestre de este año que pondremos a consideración del Congreso de la República. Inversión privada como motor del crecimiento. La inversión privada en una economía social de mercado es el motor fundamental del crecimiento económico sostenido. Cumpliremos con lo previsto en la Constitución. La crisis del COVID ha causado en el primer semestre de este año una caída cercana al 40% de la inversión privada. Este es un factor de riesgo para la recuperación económica en el corto y en el mediano plazo. Reitero, señor presidente, es un riesgo. La meta fijada este año por el Gobierno es revertir esta tendencia negativa de la inversión privada y recuperar en el más breve plazo los niveles de inversión previos a la crisis del COVID. Asimismo, buscamos que las expectativas de los inversionistas nacionales y extranjeros continúen recuperándose luego de la abrupta caída en marzo y abril de este año. El objetivo de este año 2020 es impulsar la inversión minera, la inversión en infraestructura y la inversión diversificada tanto a nivel de gran empresa como de pequeña empresa. Esta es una tarea de reconstrucción de todos los empresarios, grandes, pequeños, y nos vamos a sumar en esa causa nacional. En materia de seguimiento y monitoreo de la inversión, es fundamental que el Estado cumpla con los plazos establecidos para dar predictibilidad a los inversionistas y es importante además evitar que los proyectos de gran envergadura con mucho impacto en el crecimiento económico y el empleo sean trabados por procedimientos administrativos o plazos incumplidos por instituciones públicas a nivel de gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos municipales, señor presidente. Esta es una autocrítica. El Estado está fallando en momentos de crisis y debemos sumar esfuerzos, el gobierno nacional, el gobierno regional y el gobierno local. En este intento por permitir un avance más rápido de la inversión privada, hemos reforzado el equipo especializado de seguimiento de la inversión, el cual se encargará de supervisar los proyectos de inversión privada más relevantes a fin de que puedan acompañar el desarrollo de proyectos de inversión claves para el crecimiento del país y también para emitir alertas al más alto nivel en caso de trabas o retrasos. El país tiene que conocer también los responsables, señor presidente. En este momento de crisis, todos somos responsables de las demoras en atender las demandas ciudadanas, señor presidente. Los proyectos seguidos por el equipo especializado de seguimiento de inversión forman parte de una cartera de inversiones diversificada superior a los 40.000 millones de dólares y que en un escenario conservador debido a la emergencia sanitaria que experimenta el país,
tienen pendiente de inversión para el presente año alrededor de 1.900 millones de dólares, de más de 3.000 considerados para el año 2020. Conforme a las previsiones de diferentes instituciones, tanto locales como internacionales, en el 2021 se experimentará un crecimiento positivo del PBI conducente a revertir los efectos negativos que ha ocasionado esta crisis sanitaria. En este contexto, la cartera de proyectos sobre la que el equipo especializado de seguimiento de inversión centrará sus esfuerzos proyecta inversiones superiores a los 3.400 millones de dólares, lo que contribuye a asegurar la generación de 40.000 empleos durante la vigencia de estos proyectos. La labor de articulación con el sector privado es una prueba más del compromiso del Estado peruano por aplicar medidas de gestión pública que faciliten y dinamicen la ejecución de las inversiones en el país, lo que debe traducirse en mayor bienestar para todos los ciudadanos. Impulso a los proyectos del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad. Una ruta de trabajo importante para el desarrollo de la inversión privada es la Agencia de Promoción de la Inversión Privada, Proinversión, cuya cartera de proyectos para los años 2020-2021 tiene 21 proyectos por un monto de inversión total cercano a los 5.500 millones de dólares, señor presidente. Entre los próximos proyectos a adjudicar para el año 2020, es decir, para este año, se encuentra el proyecto de masificación del gas natural por 200 millones de dólares, que permitirá la distribución del gas natural en las ciudades de Andahuaylas, Abancay, Huamanga, Huanta, Huancavelica, Huancayo, Jauja, Cusco, Quillabamba, Juliaca, Puno y Pucallpa. Figura además el ferrocarril Huancayo-Huancavelica, con una inversión de 232 millones de dólares, que mejorará el servicio de transporte a través de inversión en la infraestructura ferroviaria y la adquisición de nuevos vagones, beneficiando a la población de las regiones de Junín y Huancavelica. En el tercer y cuarto trimestre se prevé la adjudicación de las subestaciones de Chincha Nueva y Nazca Nueva por 38 millones de dólares, que buscan garantizar el suministro eléctrico a las ciudades de Nazca y Chincha y sus áreas de influencia ante la creciente demanda de la energía en estos lugares. Para ello, el 2021 se prevé adjudicar los proyectos de obras de cabecera, cerca de 600 millones de dólares, proyecto que incrementará la disponibilidad de agua potable y atenderá la demanda de 1,5 millones de limeños en los distritos del sur de Lima. El proyecto comprende, entre otros, la construcción del túnel trasandino, la planta Huachipa 2 y la construcción del ramal sur hasta Manchay. Para el próximo año se considera también la adjudicación de la línea de transmisión eléctrica Piura-Nueva Frontera, 163 millones de dólares. Este proyecto permitirá la interconexión eléctrica de 500 kilovoltios entre el Perú y Ecuador. Para ello, en el territorio peruano, se ampliará la subestación Piura Nueva y se construirá la línea de transmisión hasta la frontera. Asimismo, se adjudicará la línea de transmisión Puerto Maldonado-Iberia y la subestación Valle del Chira con una inversión de 34 millones de dólares. Se adjudicará además la planta de tratamiento de aguas residuales en Puerto Maldonado de 70 millones de dólares, que permitirá el desarrollo de un sistema de tratamiento de aguas residuales en la ciudad de Madre de Dios, coadyuvando a la ampliación de cobertura del alcantarillado al 99%.
así como reducir la exposición de las familias a enfermedades por falta de acceso a servicios de saneamiento. En el año 2021 se licitarán también los proyectos de bandas de espectro radioeléctrico como proyectos en activo, los cuales permitirán ampliar a nivel nacional el desarrollo de sistemas móviles de banda ancha durante los próximos 20 años, mejorando la calidad y cobertura de los servicios de telecomunicaciones. En el país e iniciando el camino hacia los servicios de tecnología 5G. Además, se invertirán cerca de $300 millones con una propuesta tecnológica innovadora en la adjudicación de los proyectos que beneficiarán a más de 500.000 habitantes de la selva del país y del Braen. Choquequirao, señor presidente. Con el fin de diversificar y potenciar nuestra oferta turística, se ejecutará el proyecto de inversión largamente anhelado para la mejora de los servicios turísticos y accesibilidad al Parque Arqueológico Choquequirao, por medio de un sistema de acceso por cable desde el sur por Apurímac, que será el tramo 1, y desde el norte por Cusco, que será el tramo 2, que incluye la mejora de senderos peatonales y que luego de su puesta en marcha permitirá alcanzar de 10.000 a 1 millón los visitantes anuales a este imponente centro arqueológico. Así, se sumará al circuito turístico sur y contribuirá al desarrollo económico y mejora de la calidad de vida de la población en la zona. A diciembre de 2020, este año, se espera tener viable el proyecto, el cual tiene un monto estimado de inversión de $260 millones, que luego pasará a la fase de estructuración de la APP a cargo de Proinversión. Esto nos permitirá hacer la convocatoria el 2021 y adjudicar el proyecto el 2022. Este plan es parte de un esfuerzo multisectorial integral del Poder Ejecutivo que busca el desarrollo de la zona de influencia de los proyectos, que apuesta por mejorar las condiciones de vida de la población a través de la intervención concordada para asegurar la dotación de los servicios básicos, pavimentación de las vías y desarrollo de los principales ejes de articulación para su desarrollo económico. En línea con ello, el Gobierno apoyará en el financiamiento del tramo de la carretera Moyepata-Abra, Camas, Colcapampa y Santa Teresa, con una longitud aproximada de más de 92 kilómetros y una inversión estimada de 1.616 millones de soles. Programa que considera la construcción de un túnel que abra camas de 1,5 kilómetros aproximado y tiene correlación con los objetivos del Plan Estratégico Sectorial Multianual del Ministerio de Transportes y Comunicaciones entre los años 2016 al 2021. También se enmarca en la variable estratégica nivel de articulación territorial. Ello permitirá el desarrollo económico y el fortalecimiento de la actividad turística desde el lado amazónico hacia Machu Picchu y Choquequirao. Asimismo, la salida de la producción agropecuaria del Valle de la Convención vía Moyepata hacia la vía nacional Cusco-Abancay-Nazca, lo cual determinará en el corto plazo optimizar costos de operación, ahorro de tiempo y distancia, con el consiguiente desarrollo del gran potencial de la zona, con un corredor de ida y de vuelta. Recogiendo la experiencia de las intervenciones multisectoriales y para asegurar la concreción de los beneficios esperados, los proyectos asociados al eje turístico económico Machu Picchu y Choquequirao, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo liderará y coordinará el planteamiento y ejecución de los proyectos indicados, así como los complementarios que sean necesarios.
es un compromiso, señor presidente. Esto se ha conversado con los señores gobernadores regionales. Acabamos un proyecto largamente esperado por más de 7 años. Confiamos que este gobierno inicie el proceso de Choque Quirao. Tren Lima-Chosica. Mejoraremos las condiciones del sistema de transporte a la solución del transporte público de pasajeros. Así, optimizaremos el sistema logístico a través del transporte de carga. El histórico ferrocarril central abarca las regiones Callao, Junín y Pasco, cuya inversión asciende a 57 millones de dólares. El servicio ferroviario de carga no dejó de operar durante la pandemia y esta concesión continúa brindando un vital servicio que permite atender las necesidades del país. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones está llevando adelante un proceso de modificación contractual que nos debe permitir el desarrollo de 3 proyectos adicionales: la conexión ferroviaria con el Muelle Norte, la conexión ferroviaria con el Muelle Sur y el tren de pasajeros Lima-Chosica. Esta crisis, señor presidente, ha demostrado la necesidad de mejorar el transporte público. Tenemos subutilizada la vía férrea entre el Callao y Chosica. Se va a iniciar el diálogo con el concesionario para que pueda haber transporte de pasajeros desde el Callao a Chosica en la mañana y al finalizar la hora laboral. De esta manera atenuaremos el problema del transporte público en Lima, que requiere decididamente de una gran reforma. En este último trimestre se prevé suscribir la adenda para materializar estas inversiones adicionales con un monto de 6,5 millones de dólares a cargo del concesionario e iniciar la operación, incluido el traslado de pasajeros, hacia junio del 2021. Sin duda, esta vía férrea que no se está utilizando para el transporte de pasajeros entre el Callao y Chosica aliviará la demanda de la ciudadanía por un mejor y más seguro transporte. Proyectos estratégicos portuarios. La conectividad que requerimos para seguir desarrollando un país competitivo implica una inversión importante en proyectos estratégicos portuarios. Así, este último año seguiremos impulsando una cartera de proyectos con un monto de inversión que supera los 3.500 millones de soles para la construcción y mejora de los terminales portuarios de Salaberry, Chancay y San Martín. Ese es otro gran objetivo y compromiso del gobierno. Ojalá logremos destrabar estos proyectos y se conviertan en una realidad en beneficio nacional. De esta cartera se prevé ejecutar al menos 300 millones de dólares en el año 2021, para lo cual se destinarán los recursos necesarios en el presupuesto público. Este compromiso para el impulso de la infraestructura pública vendrá acompañado también de un importante esfuerzo de inversión privada que podría llegar a los 1.000 millones de dólares. El terminal portuario de Chancay es un complejo donde se concentra y distribuye la carga de transbordo desde Asia para los países de la costa oeste de Sudamérica y constituye el punto central de conexión comercial de la China con el Perú. A través de esta iniciativa privada, que tiene un monto de inversión de 3.000 millones de dólares en 3 etapas, se busca descongestionar el tráfico de camiones dentro de la ciudad de Lima y compartir la carga de exportación e importación que llega a través del terminal portuario del Callao. Bajo un escenario multimodal vamos a actuar. El 8 de julio se han iniciado las obras de la primera etapa de este proyecto, cuyo monto de inversión previsto es de 1.100 millones de dólares. La remodelación y la ampliación de la infraestructura del puerto de San Martín permitirán mejorar el flujo comercial del quinto
puerto con mayor movilización de carga a granel. El monto de inversión de las obras en ejecución asciende a 300 millones de dólares, lo cual incluye las obras de muelle y almacenes para carga general y contenedores, las mismas que se encontrarán culminadas para el primer trimestre del 2021, año en el cual se prevé iniciar las operaciones. A través de la modernización del terminal portuario multipropósito de Salaberry, se permitirá aumentar la capacidad operativa del puerto para atender un mayor volumen de carga. El monto de inversión comprometido para este proyecto está estimado en 220 millones de dólares, el cual comprende las obras del muelle y los almacenes para carga general de minerales y contenedores, y se encuentra en fase de ejecución. Se están priorizando todas las acciones necesarias para que la ejecución de las obras pueda ser concluida en el primer semestre, señor presidente, del próximo año. Nueva base naval. Para elevar la competitividad de nuestro comercio exterior a través del puerto del Callao, el Gobierno presentará un proyecto de ley para declarar de interés nacional la construcción de las nuevas instalaciones de la base naval del Callao y la construcción de un antepuerto, el cual permitirá el parqueo de camiones de carga y contenedores. Este espacio reducirá la congestión vehicular originada por los 3.800 camiones que entran y salen cada día de los terminales portuarios norte y sur. Este proyecto se impulsará mediante una operación de gobierno a gobierno. Los recursos que se recauden de la concesión irán a un fideicomiso en beneficio de la Marina de Guerra del Perú. Ello, señor presidente, exige que el Ministerio de Defensa, a través de la Marina de Guerra, ceda más de 20 hectáreas entre las avenidas Néstor Gambetta y Contralmirante de Mora de la base naval del Callao. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones financiará los estudios técnicos y la primera fase de la nueva base naval. El resultado permitirá el desarrollo del terminal marítimo de pasajeros que relance el turismo hacia nuestro país, aprovechando la expansión del aeropuerto Jorge Chávez y su cercanía con el principal puerto del país. Medidas tributarias para impulsar la inversión privada. En el marco de la delegación de facultades otorgadas por el Congreso, se desarrollaron medidas tributarias que están en plena ejecución, las mismas que buscan contrarrestar los efectos negativos de la crisis en nuestra economía e incentivar la reactivación de la misma. Entre los decretos legislativos que brindan un alivio tributario durante estos meses y le permiten a las empresas un mayor flujo de caja y beneficios para reactivar la economía se encuentran la reducción y suspensión de pagos a cuenta del impuesto a la renta, beneficio estimado en alrededor de 2.500 millones de soles. El fraccionamiento de deudas tributarias estimada en alrededor de 5.000 millones de soles. La ampliación del régimen de devolución del IGB por la compra de activos por parte de las empresas de menor tamaño. La depreciación acelerada por la adquisición de activos, beneficios que se esperan tengan un importante efecto sobre la inversión productiva y permitan un mayor escudo fiscal a las empresas por alrededor de 1.500 millones de soles. Hemos identificado medidas adicionales que contribuyan a seguir incentivando la economía. Para tal fin, sustentaremos en su oportunidad un pedido de delegación de facultades con el fin de postergar de manera focalizada la aplicación del límite de intereses basado en el indicador EBITDA, atenuar la carga tributaria del impuesto temporal de activos netos, perfeccionar el mecanismo de depreciación acelerada
y modificar el régimen de aplazamiento y fraccionamiento especial y el régimen especial de recuperación anticipada a fin de incorporar un tratamiento especial para el sector turismo que ha sido afectado por esta crisis, señor presidente.